Hola, continuamos ahora con la influencia constitucional en esta cápsula, como habíamos mencionado, y podemos empezar diciendo que el derecho constitucional contemporáneo, como normatividad obligatoria y como conocimiento científico, tiene su origen en el movimiento constitucionalista británico, estadounidense y francés de los siglos XVII, XVIII y XIX. Las tres revoluciones que emprendieron con éxito esos pueblos contra la monarquía absoluta son la realización de la ideología racionalista que estaba en la raíz de aquel movimiento. Esa corriente política y la paralela formación y desarrollo del capitalismo generado por la revolución industrial, nacida en la Inglaterra de finales del siglo XVIII, destruyeron el antiguo régimen monárquico y feudal. También constituciones políticas escritas y codificadas y derecho constitucional son la culminación del constitucionalismo y la figura que lo resume, el Estado de Derecho liberal. Es obvio que esta construcción está montada sobre el formidable aparato del Estado soberano, hijo del largo proceso de centralización del poder político adoptado por las monarquías y estuvo precedido por elaboraciones teóricas de tanta trascendencia como la corriente naturalista en lucha contra el absolutismo. También vamos a continuar diciendo que en Iberoamérica la aclimatación de esta ideología y las correspondientes instituciones han dado lugar a malformaciones mestizas dentro de un conflictivo proceso que bascula entre los excesos de autoritarismo y la debilidad anarquizante del Estado. Y estos alternan la dictadura y el populismo tras cada golpe de fuerza. En sociedades heterogéneas y desiguales, estratificadas, confesionales e intolerantes, sin desarrollo económico autosostenido, no se ha logrado esa asimilación y sus pueblos padecen crónica inestabilidad institucional. El constitucionalismo es el esfuerzo por racionalizar el ejercicio del poder político sometiéndolo a la ley, pretensión que equivale a transformar la fuerza, la coerción, y en una facultad regulada por normas jurídicas, o, con más precisión, llegar a un punto en que quienes gobiernan solo pueden actuar cuando la ley los autoriza, de la manera, con los efectos y para los fines en ella previstos, que sean previstos dado el supuesto de que también los gobernados únicamente pueden obrar dentro de la ley. Se procura con ello eliminar tanto el capricho y discrecionalidad de los gobernados como la situación privilegiada de los poderosos al implantar la igualdad de todos ante la ley. Podría decirse, en consecuencia, que el constitucionalismo tiene como propósito cardinal la legalidad del poder público, de manera que la ley informa todo su obrar. Por eso son fundadas y las expresiones corrientes que designan el resultado del constitucionalismo como un gobierno de leyes, no de hombres. El imperio o soberanía de la ley, rule of law, para los ingleses, Estado de Derecho, en fin, un estado de cosas en el cual los verdaderos reyes son las leyes. Constitucionalizar el poder político es, en síntesis, darle estructura y forma jurídica, regularizando sus manifestaciones tácticas y arreglar su funcionamiento a leyes previas y expresas, de modo que se garantice la seguridad jurídica de los gobernados. Si nos fijamos bien, el constitucionalismo se traduce en un sistema institucionalizado de controles o contenciones sobre quienes tienen atribuidos poderes por la ley. Deja así el poder de ser absoluto, suelto, arbitrario, para depender totalmente de la ley. El constitucionalismo procura el máximo logro de la cultura política, al superar el maquiavelismo que justifica al poder por sus fines y hace que el poder tenga su fin en sí mismo, como razón de Estado, que fue la práctica del absolutismo. Resulta, pues, verdadero decir que el constitucionalismo es la técnica de la libertad. El constitucionalismo surge cuando un pueblo rompe con la tradición y la concepción providencial del mundo, y esto es cuando asume la responsabilidad de hacer su propia historia.
cuando deja de ser pasivo y se convierte en protagonista, en autor de su vida colectiva. Este momento llega cuando el hombre rechaza lo que existe como el orden natural de las cosas, un sistema irrompible de relaciones necesarias que son el designio de un poder sobrenatural, divino, providencial, que tiene trazado un plan inmanente del desarrollo histórico y afirma su albedrío para decidir su suerte. Y también cuando reniega de los prejuicios, de las costumbres fundadas en la fuerza del tiempo y el respeto a los antepasados, y de los derechos heredados o adquiridos por prescripción. El repudio de la verdad revelada y de las formas de vida recibidas por tradición tiene lugar cuando se descubre y exalta en el hombre al individuo, su personalidad distinta y única, la conciencia de su singularidad y la creencia en su capacidad para conocer la esencia de las cosas. En Europa se produce este momento a partir del Renacimiento humanista y la flotación y la floración del racionalismo que definen al hombre por su específica naturaleza de ser pensante. Despertar intelectual que se afianza con la revolución religiosa que consagra el libre examen para interpretar la palabra divina revelada y que tiene su apogeo en el siglo de las luces que endiosa la razón, identifica la ciencia con el progreso de la humanidad y construye la plataforma para la producción capitalista y el auge de los avances tecnológicos. Ahora vamos a concluir esta parte de la influencia constitucional y ahora vamos a ir sobre los modelos jurídicos y también el derecho comparado. Podemos empezar diciendo que la profesión jurídica concibe el derecho como un conjunto, a cuyas entidades llaman normas, y cualquier cosa que éstas sean, para la profesión jurídica, el derecho no es una cosa singular, sino un conjunto, una clase de cosas. El derecho es un panomium, aunque los juristas no siempre lo expliquen. Ahora bien, para penetrar la naturaleza del derecho, de cualquier orden jurídico histórico, es necesario tener en cuenta que los órdenes jurídicos son conjuntos más bien complejos, y esta complejidad resulta de la interdependencia recíproca de sus entidades, que los juristas conciben como las unidades básicas de los órdenes jurídicos positivos. Es imposible penetrar la naturaleza del derecho, dice Hans Kelsen, si limitamos nuestra atención a una norma aislada, únicamente sobre la base de una clara comprensión de estas relaciones que constituyen el orden jurídico, puede entenderse completamente la naturaleza del derecho. El profesor Hart sostiene que una descripción completa de una norma particular supone una descripción de todas las condiciones comunes a ella y a las otras normas. Por lo tanto, supone una descripción de funcionamiento de la totalidad del sistema. Antes de Kelsen y de Hart, Jeremy Bentham, para quien el derecho es un panomium, observaba que un cuerpo de normas es una vasta y complicada pieza de mecanismo de la cual ninguna de las partes puede ser completamente explicada sin el resto. Y para entender las funciones de un péndulo se debe deshacer todo el reloj. Para entender la naturaleza del derecho se debe deshacerlo todo. El derecho no es un mero abarrotamiento de cosas, sino más bien una intrincada urdimbre de normas, y el derecho es un conjunto de normas y este es un dato básico para la profesión jurídica, un presupuesto de oficio. Ahora, sobre el derecho comparado, podemos decir o podemos preguntarnos qué es el derecho comparado. El derecho comparado ha tenido respuestas muy sorprendentes y una respuesta de carácter extremo, pero no insólita, es si no existen. Y en el otro hemisferio de respuestas se viven enconados combates sin enemigos dentro de la rapsodia de posturas y se viven enconados y se viven con opiniones que están presentes en esas contiendas. Dos puntos son unánimemente admitidos, que es la expresión derecho comparado, que es vaga, ambigua y equívoca y por lo tanto fuente inagotable de perplejidades. No obstante, el tenor de la expresión se admite que no existe ninguna rama del derecho positivo nacional o internacional, en el sentido en que los juristas hablan de derecho civil, derecho administrativo, derecho penal, y que se denomine derecho comparado, tal cual no existe una definición así.
La equivocidad de la expresión fue rápidamente advertida, y probablemente por esa razón los juristas de habla alemana la evitaron, y ellos usaron el término Die Rechtsvergleichung. Con esa expresión, no solo se evitan algunas de las perplejidades, sino además directamente se alude a la confrontación de órdenes o instituciones jurídicas, y por esta razón, y otras aún no explicadas, es de preferencia no explicar, y la expresión comparación jurídica lo dicen los alemanes. Prefieren hacerlo que al derecho comparado. Y una respuesta frecuentemente dada a la pregunta que es el derecho comparado es que este no es sino un método de estudio de investigación, y es una respuesta persistente, casi típica de todas las personas. Sin embargo, la perplejidad aparece cuando uno inquiere por las características que este método nos da, y la pregunta queda prácticamente sin respuesta. No se encuentran rasgos distintivos. Por ejemplo, se declara que el método llamado derecho comparado puede ser usado para una variedad de propósitos prácticos y académicos. Y esa respuesta, por extraño que parezca, no es de ningún desconocido, sino del profesor Schlesinger, autor de un celebrado libro de derecho comparado. René David no es más explícito. Señala en su no menos famoso Trade Elementary Detroit Civil Compare, que el derecho comparado es precisamente el método comparativo aplicado en el campo de las ciencias jurídicas. Pareciera que para los comparatistas y el derecho comparado fuera algo obvio, y por ello dan respuestas aparentemente triviales. Comparar derechos, cotejar, confrontar, parangonar. ¿Qué tiene eso de difícil? Dicen. Ciertamente no es nada difícil, pero eso no explica la comparación jurídica. Si en eso consistiera la comparación jurídica, no tendría sentido ocuparse de ello. Con esto quedaron los comparatistas dándole vuelta a sus métodos, y afortunadamente los juristas dogmáticos continuaron haciendo comparaciones de normas e instituciones de diferentes sistemas. En este orden de ideas, la historia de la ciencia jurídica muestra una extraña paradoja. La comparación de normas e instituciones jurídicas ha existido desde la aparición de la jurisprudencia. Ahora bien, la comparación jurídica ha sido realizada y sigue siendo realizada por los juristas, y todo el mundo lo seguimos haciendo. Sin embargo, a ninguno, y por eso es esta comparación del derecho comparado de los sistemas jurídicos, por lo que hemos estado hablando. Entonces, podemos continuar diciendo que la comparación jurídica ha sido realizada y sigue siendo realizada por todas las personas y por todos los abogados, y únicamente que podemos sumar los resultados de una confrontación, de los cuales se dan cuenta el derecho de Occidente, que se le decidió llamarse comparatista, pero sigue siendo un derecho comparado. Ahora, ahora podemos seguir diciendo que el derecho comparado es muy importante porque podemos aplicar estos modelos o sistemas jurídicos o mejor dicho, observar los otros sistemas jurídicos para poder aplicarlos a los nuestros, o ver qué estamos haciendo mal o qué podríamos mejorar. Y aunque se le llame de muchas formas, o unos lo digan de hecho comparado, otros no lo consideren, que el nombre está mal, pero la finalidad es la misma. Entonces, sí es muy importante para tener en cuenta todo lo que hemos estado viendo, y la verdad poderlo aplicar u observar la evolución o qué podríamos mejorar aplicando el derecho comparado. Y por ahora sería todo esta cápsula que ya terminamos, y vamos a continuar en la siguiente cápsula y vamos a empezar hablando sobre el pensamiento jurídico contemporáneo y globalización y todos los subtemas que sigamos viendo ahí.